Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón. ¿Cómo están ustedes? Hermanas y hermanos en el Señor. Un gran saludo a toda la comunidad cristiana, cierto, que acompaña. Gracias al Señor por todas las cosas, por el privilegio de poder mirar su palabra, ¿sí? Damos gracias al Señor porque por allá por segunda de Pedro 2, verso 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, para salvación, ¿cierto? En el sentido de la salvación es un proceso verdaderamente que sucede en el alma, lógicamente, ya que Él nos salvó por obras, ¿cierto? No por obras nuestras que hayamos hecho nosotros, sino por sus obras ejecutadas, ¿cierto? En la cruz y en la resurrección, para nuestras vidas. Ahí se produjo algunas cosas, ¿cierto?, que no vimos con nuestros ojos, pero por fe las creemos y las estamos conociendo a través de su palabra, ¿cierto? Y eso verdaderamente es una tarea gloriosa para nuestras vidas, ¿cierto? Y cuánto gozo hay en ello, amado, de poder, ¿cierto?, tener ese deseo en nuestros corazones, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿cierto? Esa salvación se va completando, ¿cierto? Ya es un hecho, nuestro espíritu y nuestra alma están unidas en Cristo y al Señor, ¿cierto? Ahora estamos en ese proceso de santificación en nuestras vidas, en la cual la palabra es el elemento de cooperación perfecto junto con el Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad, ¿cierto? Y esa verdad está en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Tenemos verdaderamente armas de distintas índoles y variedades para poder llevar adelante una vida plena en Cristo y hacer de este evangelio verdaderamente un disfrute para nuestras vidas a cada momento y a cada instante. Agradecido por la familia, ¿sí? Agradecido por el trabajo al Señor. Gracias por todo le doy al Señor, por la salud, por las fuerzas, ¿cierto? Por el gozo, ¿cierto?, de su Espíritu, que viene por una acción del Espíritu, ¿sí?, en medio de nuestro crecimiento y de nuestro caminar en su verdad, ¿cierto? Damos gracias a Él. Mi querido amigo, estamos mirando el libro de Ezequiel, este libro precioso verdaderamente del Señor. Y verdaderamente me costaba mucho volver a leer, la he releído muchas veces lo que es la palabra, y me costaba. Yo decía: Señor, quiero volver a leer tu palabra, me gustaría verdaderamente, sé que está en tus planes que podamos siempre dar lectura y meditar en tu verdad y poder profundizar, ¿cierto? Más con las distintas versiones que hoy en día hay, verdaderamente es un lujo y es una gran alegría abrir el texto bíblico. Ahora estamos con una versión, esta versión me la regaló un gran amigo, un matrimonio amigo, me bendijo con esto, de la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Y estamos mirando el libro de Ezequiel. Y no sin antes, amado, leer ese lugar, empezar con ese versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1,
Primera de Pedro capítulo 1, es eso lo que me da el Señor para poder empezar y poder bendecir, ¿sí?, este instante, ¿sí? Dice, los profetas, escucha muy bien, vamos a leer un poquito antes, mirá, qué bueno esto que dice. Ustedes lo que aman, el verso 8 del verso 1 dice, ustedes lo que aman, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, de no haberlo visto, que es lo que hablábamos, ¿no? No haberlo visto. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él. Esa es la maravilla, ¿cierto?, del Espíritu que el Señor nos dio. Tiene esa capacidad, ¿cierto?, y tiene ese atributo de creer, ¿cierto? Eso es un toque de Dios para nosotros, ¿cierto? Dice, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación, ¿cierto? Qué maravilla, amado, qué maravilla, ¿cierto? Es verdaderamente el lugar donde el Señor ya nos impartió esa fe y nosotros poder entender y conocer cuáles son los alcances, cuáles son las herramientas que nos da esta salvación tan grande, ¿cierto?, para poder permanecer y prevalecer, ¿cierto?, en todo propósito que el Padre tiene con nuestras vidas, con la iglesia, ¿no? Dice, los profetas que profetizaron, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, dice, para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. ¿Quiénes eran esos profetas? Los profetas del antiguo pacto, desde Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y todos los que aparecen en la Biblia, ¿cierto? Daniel, Oseas, Miqueas, Malaquías, Zacarías, todos, ¿cierto?, profetizaron conociendo, ¿cierto?, la persona de Cristo, por el Espíritu. Fíjate lo que dice acá, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. ¿Cuál? Esta que estamos hablando, ¿cierto? Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En estos profetas que profetizaron, ¿sí? Entonces, cuando muchos se preguntan, ¿cómo se salvaron esos profetas? Porque ellos creyeron en Cristo, en ese Cristo que iba a venir. Así como nosotros creemos, ellos creyeron sin verlo, que ese Cristo iba a venir. Y nosotros estamos creyendo sin ver que ese Cristo vino, ¿cierto? Son dos, ¿cómo te puedo decir? Dos puntas de un mismo hilo, ¿cierto? En el tiempo, unido por lo eterno. Nos hace a nosotros hermanos, nos hace a nosotros copartícipes juntamente con ellos, ¿cierto? Por el Espíritu que el Señor. Qué maravilla, hermano, esto, ¿cierto? Estos profetas, dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, Primera de Pedro 1:10 estamos. Estudiaron. No es que abrí tu boca y viene palabra, no, estudiaron. Es más, Daniel es una persona que estudió muchísimo, por eso Ezequiel lo exalta,
¿cierto? Por allá por Ezequiel 14, junto con Noé, junto con Job. Era una persona que se distinguía de sus otros 3 amigos llamados Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Era una persona que tenía un plus de parte de Dios, tenía inteligencia espiritual, ¿cierto? Es un poquito para ver que cuando Dios tiene un propósito con la persona, ¿cierto? Le da esta inteligencia para indagar, ¿cierto? Todas estas cuestiones y esos misterios, por ejemplo, que Daniel fue una persona preparada y profetizó dentro de la realeza de Babilonia en ese tiempo, mientras Ezequiel estaba con los cautivos en la cautividad. Todos aquellos que habían sido llevados cautivos, ahí estaba Ezequiel. Y Jeremías estaba profetizando en ese momento, ya estaba en el fin de su ministerio, en Judá. Judá después es llevado a Egipto, ¿cierto? Por una decisión mal tomada por el remanente que había quedado ahí, ¿cierto? Y fueron llevados a Egipto. Y dicen algunas crónicas, algunos historiadores, que Jeremías murió ahí en Egipto y terminó su ministerio, ¿cierto? Mientras tanto, el ministerio de Daniel se extendió mucho por la realeza hasta tal punto que estuvo profetizando tanto a los reyes de Babilonia como a los medos persas, ¿cierto? En todo el tiempo del camino de que Judá estuvo cautiva, pero también profetizó sobre la salida de Judá, ¿cierto? A su tierra, de Babilonia a su tierra. Y profetizó a reyes como Nabucodonosor, a Ciro, a Darío, ¿cierto? Daniel. Pero Ezequiel fue llamado a profetizar en la cautividad. Esto para tener una idea, ¿no? Estos profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, o sea, lo que estamos hablando ahora, esta gracia que estamos hablando ahora, ellos, dice, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que estaba en ellos. O sea, Cristo era conocido por ellos, fue conocido y ellos creyeron en este Cristo. Y así como trae salvación a nosotros que creemos, después de que Él vino a este mundo, ellos creyeron todavía en un Cristo que no había venido todavía. Porque estamos hablando de que estos profetas profetizaron uno de 800, 700 y 600 años antes de que Él viniera. Pero ellos tenían conocimiento. Y por ese conocimiento de esa persona que iba a venir, ellos fueron alcanzados para salvación. ¿Sí? Así como Cristo es salvación para nosotros en este tiempo, para ellos también fue salvación, y fueron salvos. No así que el mismo Cristo se hizo carne y caminó, ¿cierto? Por las calles de Jerusalén, por las calles de Cafarnaúm y por muchos lugares donde habla que anduvo el Señor, mucha gente no le creyó. Cristo es el centro de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es la razón. Cristo es verdaderamente la persona en la cual apunta las Escrituras, ¿cierto? La persona encargada de entregar ese reino que Él está formando a través de los tiempos, ¿cierto? Al Padre, ¿cierto? En este caso estamos viviendo un tiempo en que podemos hablar. Tenemos libertad en estas regiones para poder hablar de este evangelio, de estas buenas nuevas. Querían descubrir qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos y de la gloria que vendrían después de ellos, de estos,
¿cierto? ¿Cuáles son las glorias que vendrían después de esto? Que una persona como nosotros, al creer, ¿cierto? Él viene a habitar nuestras vidas y viene a formarnos y nos viene a enseñar y a capacitarnos, ¿cierto? Para el reino de su Padre. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. A ellos se les reveló que esto que estamos viviendo ahora nosotros, ¿cierto? No era para ellos. No era para ellos. Ellos anhelaban estas cosas. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes, a nosotros ahora que estamos compartiendo esto. Hablaban de las cosas que ahora les ha anunciado lo que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¿Te das cuenta? Esto que estamos hablando, aún los ángeles anhelan ver. ¿Te podés dar cuenta del privilegio que es poder compartir, ¿cierto?, de estas cuestiones? Y uno de los profetas que profetizaron y que estudiaron la persona que vos y yo hoy adoramos, que es Cristo Jesús, ¿cierto?, fue Ezequiel. Y Ezequiel estuvo profetizando en un tiempo que el pueblo, un remanente del pueblo hebreo, fue llevado cautivo a una nación llamada Babilonia, que era la potencia en ese tiempo. Estamos hablando más o menos en el año 605, 597 antes de Cristo, más o menos en la historia. Esto está en la historia, Si vos podés mirar, el padre de Nabucodonosor se llamaba Nabopolassar. Nabopolassar se llamaba. Era el padre de Nabucodonosor, ¿cierto? Fue el que se levantó, ¿cierto?, y formó una coalición de naciones en que Babilonia empezó a tomar naciones, a conquistar naciones, conquistar pueblos, mucho pueblo, y entre ellos estaba el pueblo hebreo, que fue profetizado también, tanto por Jeremías, por Isaías, por Daniel, y Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar, ¿cierto?, que no es nombrado en la Biblia, el que es nombrado en la Biblia es Nabucodonosor, su hijo, fue testigo y tuvo unos sueños, unas visiones, en el cual eso se refleja en el libro de Daniel. Por eso la Biblia es algo congruente, es algo que está bien, hay un panorama ordenado en la Biblia. La Biblia no es un libro loco, un libro que te muestra algo que vos, que no tiene ni pie, no, está todo muy bien ordenadito en la historia y en el tiempo, ¿cierto? Pero hay que pedirle al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que hace muchas cosas, hay que pedirle que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento. ¿Cómo se logra esto? Llevando una vida en Cristo. No te estoy diciendo que somos perfectos, no. Este evangelio lo puede llevar cualquier persona. La Biblia fue hecha para personas comunes y corrientes como nosotros, ¿sí? No solamente para personas instruidas en el tema. El Señor es fiel para con nosotros y verdaderamente nos enseña. Entonces, Ezequiel que venimos hablando, Dios le manda a profetizar, ¿cierto? Y ahora el tema que vamos a tocar es Ezequiel capítulo 19. ¿Cierto? Si vos lo querés ver a esto, hay en YouTube y bueno, en Face también está, y hay algo en TikTok que también se ha subido, ¿cierto?, sobre
este libro. Anteriormente estuvimos mirando Jeremías, terminamos todo el libro, bueno, ahora estamos empezando Ezequiel. ¿Por qué? Porque verdaderamente es una forma que, gracias a Dios, puedo sentir que el Espíritu Santo me está ayudando para poder entender un poquito más de su palabra, ¿sí? Así que bueno, espero que vos también puedas de a poquito llevar un entendimiento y bueno, que puedas creer en este Evangelio, ¿cierto? Que puedas abrir el corazón al Señor, ¿sí? Y puedas aceptar el plan de salvación que tiene con tu vida, ¿cierto? El Señor vino y nos libró, ¿cierto?, de nuestros pecados. Si nosotros creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Esa es la obra que el Señor hace. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿De qué está hablando? De aquellos que a Él vino y esta gente lo crucificó y los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios o hija de Dios, ¿cierto? Esto está por San Juan 1:12, ¿sí? Dicho esto, vamos a empezar a leer este libro de Ezequiel, ¿sí? Vamos a empezar a leer este libro de Ezequiel 19. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel, ¿cierto? Vamos a cambiar totalmente de tema. Ezequiel estaba en un momento en que Dios quiere mandarle un mensaje a la realeza, a los reyes de Israel, ¿no? Y hay un lamento de Dios, porque estos reyes no cumplieron, ¿cierto? Y no anduvieron como anduvo David, ¿cierto? El padre de ellos. Acá va a hablar de dos reyes, el rey Joacás y el rey Jeconías. Este rey Joacás, hay algunos datos que si tenemos tiempo, vamos a verlo, está en Segunda de Reyes 23:33 al 35, y Jeconías está en Segunda de Reyes 24:10 al 17. ¿Cierto? Eso después lo vamos a ver si podemos notar alguna característica en estos reyes por el cual el Señor estaba hablando de una forma muy triste. Y dice esto: dedícale este lamento a la nobleza de Israel, dice Ezequiel 19. En medio de leones, tu madre era una leona, recostada entre leoncillos, amamantaba sus cachorros. Acá está hablando esto se llama un lenguaje metafórico, ¿cierto? Unas figuras, se puede decir. Dice, en medio de leones. Cuando habla la Biblia de leones, está hablando de realeza, de gente, ¿cierto?, que eran reyes y príncipes. Tu madre era toda una leona. Acá está hablando de la casa de David, ¿cierto?, de la nación de Judá. ¿Ok? Eso es, la madre era una leona. Recostada entre sus leoncillos. ¿Qué quiere decir esto? Que llevaban una vida de comunidad, una vida, se puede decir, que se acercaba a la familia, amamantaba a sus cachorros. ¿Qué quiere decir? Que estos cachorros, que eran de la realeza, crecieron y comieron y se nutrieron de esta nación Judá. A uno de ellos lo crió y este llegó a ser un león bravo que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. ¿Cierto? Esto es muy notable, amado. Seguramente acá está hablando, empezó a desgarrar la presa y a devorar a la gente, ¿no? Característica de estos reyes
eran que violentaban a su propio pueblo. No violentaban a otras naciones, ¿cierto? El mismo pueblo empezó a empobrecer y a matar al propio pueblo. Empezó a amar la idolatría y empezaron a hacer cosas muy crueles, ¿cierto? Entonces las naciones supieron de sus excesos y lo atraparon en una fosa, ¿cierto? Y se lo llevaron encadenado a Egipto. Esto es lo que está hablando de este león. Vamos a ver ahí Segunda de Reyes 23, 33. Quiero ver de esta persona a la cual se está tratando esta profecía. Segunda de Reyes 23, hasta 37, 33 al 35. A ver, 23, 33, ¿qué dice? Dice, Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Y Joacás hizo lo que ofende al Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados, para impedir que Joacás reinara en Jerusalén. El faraón Necao lo encarceló en Riblá. Ahí está. Fue llevado cautivo, dice. El verso 4 de Ezequiel 19 dice, las naciones supieron de sus excesos y lo atraparon en una fosa y se lo llevaron cautivo a Egipto. Y acá dice que para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Eso era por mes, ¿no? Luego hizo rey a Eliakim, hijo de Josía, en lugar, y sigue hablando, ¿cierto? Y podemos ver que Dios hace una mención sobre este Joacás y sí está registrado en Segunda de Reyes 23, 33, ¿cierto? Y ahí comienza un trato con la tribu de Judá. Después ya vamos a ver quién es la tribu de Judá, ¿cierto? Las naciones supieron de los excesos y los atraparon en una fosa, se los llevaron encadenado a Egipto, por el faraón Necao. Luego la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro y tomó otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orgulloso entre los leones, ¿cierto? Dice el verso 6 del capítulo 19. Aprendió a desgarrar la presa y a devorar a la gente. Demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus ruidos. Y todo el país y sus habitantes. O sea, estos reyes, en lugar de conquistar pueblos, atemorizaba a su propia gente y mataba a su propia gente. ¿Cierto? Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo y le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado, lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no oyeran
sus rugidos en los cedros, en los cerros de Israel. Viste que esto es un lenguaje metafórico, ¿cierto? 24:10 al 17 de Segunda de Reyes. Vamos a ver qué dice 24:10 al 17. Mirá. A ver si habla de esta persona. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses también, mirá. Los 2 reyes que fueron llevados cautivos reinaron 3 meses. Fíjate vos cómo Dios cortaba de raíz estos gobiernos. Su madre era Nehusta, hija del Natán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo, hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había dicho, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, acá está respaldado lo que hablamos en Ezequiel recién. Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. ¿Cierto? Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo, del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro. Y bueno, esto fue anunciado por el profeta Jeremías. Esto fue profetizado por el profeta Jeremías. Isaías. Aquí podemos ver los 2 reyes. Uno fue llevado cautivo a Babilonia y el otro fue llevado cautivo a Egipto, tal como habla. Por eso la Biblia es algo que tiene una coherencia, por eso nosotros tenemos que leerla y releerla, para poder tener un panorama, ¿cierto? Para que no venga nadie, ¿cierto?, con algún engaño. Muchas veces te sacan un texto, mucho cuidado con eso, te sacan un textito nomás, y no te leen todo el capítulo, o todo, ¿cierto?, todo el libro, para saber de lo que estamos hablando. Es como cuando uno tiene una charla, o cuando te cortan un video de lo que vos estás hablando, o lo que expusiste, y te exponen solamente una partecita, ¿cierto?, sin tener en cuenta todo el contexto, ¿cierto? Y ahí te pueden hacer como que vos expresaste algo, ¿cierto?, con una animosidad, siendo que jamás fue así. Fue parte de esa expresión de un todo. Bueno, así pasa hoy en día, amado. Hoy en día hay muchos predicadores, muchas predicadoras que usan tan solamente un texto, y con un texto solo quieren forzarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacerte creer que Dios es como un genio, ¿viste? Es como que vos frotás la lámpara y sale el genio y te soluciona los problemas. En eso hay que tener cuidado. Que Dios lógicamente va formando nuestras vidas, seguro. Y que Él conoce de las cosas que nos hace falta, seguro que es así. Pero muchas veces las palabras que se sacan fuera de contexto son un problema, ¿cierto? Siguiendo con el tema, vamos a seguir con el lenguaje metafórico, ¿cierto? En medio del viñedo, tu madre era una vid, Eso está hablando de Judá, ¿cierto? Siempre el pueblo de Dios, generalmente la vid es uno de los símbolos, ¿cierto?, del pueblo hebreo. Plantada junto al agua, fructífera y frondosa, gracias al agua abundante. Dice, sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. ¿Te das cuenta cuál es el destino que tenía esta ciudad de Judá? Y
Ahora me estoy acordando de una impartición que se hizo en Génesis, capítulo 49, vamos a verlo, que habla de Judá. Fíjate vos de qué tiempo se habla de Judá. Y fíjate vos si no es congruente, ya. A ver dónde está, sé que estaba por acá cerquita. Acá está. Génesis 49, verso 8 en adelante dice: Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Escucha bien. Dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. Acá está hablando las dos condiciones. Como ciudad, como tribu, ¿cierto? Era una leona, ¿cierto? Pero esa leona tenía cachorros. ¿Cuáles son los cachorros? La realeza, los reyes y lógicamente sus habitantes, ¿no? El cetro no se apartará de Judá. Y acá, ¿qué dice, amado? ¿Y qué dice, amada, acá? Gracias, Señor. Perdón, Por acá estaba hablando. Gloria a Dios. Esta vid que fue plantada en medio del viñedo, tu madre era una vid plantada junto al agua, fructífera y frondosa. Gracias al agua abundante, sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. ¿Te das cuenta? Está hablando de cetro. ¿Qué significa cetro? El cetro era algo que el rey tenía. Era como un bastón que el rey tenía, era algo distintivo, ¿cierto? Entonces, esta tiene destino de reinar Judá. Ya vamos a ver después, al final de la historia. Estamos hablando desde el principio de la historia, que habla, dice, el cetro, dice el verso 10 de Génesis 49, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Hay algunas versiones que dicen hasta que llegue Siloé, quien merece la obediencia de los pueblos. Ese rey es Jesús. ¿Te das cuenta cómo Génesis también empezaba a hablar de Jesucristo? Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, ¿cierto? Fíjate vos, acá está hablando de algo que ocurrió en Semana Santa. ¿Qué fue lo que ocurrió en Semana Santa? Que Jesucristo montó un asno y entró en Jerusalén y todos gritaban Hosana al rey que viene. Fíjate vos que está hablando, ¿qué lenguaje usa acá? Judá amarra su asno a la vid. ¿Sí? A la vid. ¿A quién? A la casa de Judá. Judá amarra su asno a la vid. Y la cría de su asno a la mejor cepa, ¿Y cuál es la cepa? Es Jesucristo. Lava su copa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Está hablando de sangre, de cómo iba a venir ese rey, iba a ser sacrificado. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Esto está hablando de unas características de esta Judá. Y vamos a leer algo también en Apocalipsis, capítulo 5, que estoy haciendo un poquito de memoria,
Y fíjate vos, si vos vas llevando un hilo, cómo la Biblia por sí sola contesta todas las preguntas, o muchas de ellas. Dice el capítulo 5 de Apocalipsis, dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos, ¿cierto? También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en ese rollo había toda una revelación que solamente el Hijo la podía dar. Y ese Hijo se la dio al profeta Juan. ¿Cierto? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. ¿Cierto? Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar. Por eso los ancianos, ¿cierto? Los 24 ancianos del Apocalipsis representan a la iglesia. ¿Qué tiene la iglesia de diferente a aquellos que creen en el Señor en este tiempo? Que están en una intimidad con este Cristo y tienen conocimiento de quién es la persona de Cristo. Y este anciano dice, y del trono, dice, mira, dice, uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. ¿Te das cuenta? Es el hombre que fue crucificado y que ahora estaba en el cielo y que está abriendo los 7 sellos. ¿Por qué es importante la tribu de Judá? Porque de la tribu de Judá desciende Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios tuvo que tratar con su pueblo 700, 800, 700, 600 años antes? Los llevó cautivos, los sacó de la idolatría. Porque el pueblo, si Dios dejaba que este pueblo siga en la idolatría, iba a pasar como Sodoma y Gomorra, que iban a desaparecer de la faz de la tierra. Entonces Él saca un remanente y lo coloca en esta nación Babilonia. Durante 70 años ahí, este Ezequiel estaba profetizando a estos cautivos. Y él estaba hablando de estas cosas. En medio del viñedo, tu madre era la vid plantada junto al agua. Esto está hablando de Judá, de la nación de Judá, cuando habla de la madre, ¿cierto? La vid fructífera y frondosa, gracias al agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Ese era el destino de Judá. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. Se le conocía por su altura y por sus ramas frondosas, pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo del viento, El viento del este la dejó marchita y la gente le arrancó sus frutos. Esto está hablando de esta nación Babilonia cuando conquista a esta Jerusalén. Secas quedaron sus vigorosas ramas y fueron consumidas a fuego. Así fue destruida Jerusalén.
ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. ¿Cierto? En cuanto al desierto, ¿por qué? Porque Babilonia, aunque era una nación muy próspera y tenía todas las cosas, espiritualmente, ¿cierto? Esta nación había sido llevada a un lugar donde tenía que reedificarse espiritualmente, ¿cierto? De una manera, de sus ramas brotó un fuego y ese fuego devoró todos sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas aptas para ser cetros de reyes. Este es el lamento y debe entonarse como tal. Hasta aquí llegamos con Ezequiel. ¿Te das cuenta, amado? Esta nación que fue llamada a ser luz a las naciones y que sea conocido el mensaje de Dios a las naciones, ¿cierto? Se había producido todo lo contrario. Había entrado en una idolatría con ídolos de las naciones vecinas, ídolos a los cuales se sacrificaban niños, se los pasaba por fuego y se prostituían niñas, por ejemplo. Si Dios dejaba que esto siga, esta nación iba a desaparecer, porque culturalmente habían sucumbido ante las otras naciones que adoraban otros dioses falsos, ¿sí? Y de esta manera, una nación que había sido llamada a ser luz, estaba siendo tiniebla. Entonces, ¿Dios qué hace? Saca un remanente, lo lleva a Babilonia, y después de 70 años, este remanente vuelve a reconstruir la ciudad y el templo. Pero esa es harina de otro costal. Dios tuvo que hacer eso, porque si esta nación desaparecía, no iba a poder venir nuestro Señor Jesucristo, que desciende de la tribu de Judá. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ya vamos a estar hablando seguramente el día de mañana, Dios mediante, o en la madrugada, no sé, así Dios lo disponga, con el capítulo 20 de Ezequiel. Que Dios te bendiga.